nombre. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Números capítulo 11. Vamos a leer de manera alternada desde el versículo 10 hasta el 25. Números capítulo 11, del 10 al 25. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el 10 hasta el 25 de forma alternada. Dice así la palabra de Dios. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y el furor de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Engendrélo yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste sus padres? No puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Entonces Jehová dijo a Moisés, júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. Empero dirás al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Cierto mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces de la mar para que tengan abasto? Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo, e hízolos estar alrededor del tabernáculo. Gracias al Señor por esta su palabra. Esta palabra hoy está a cargo del hermano Carlos Guisal. Bien, hermanos. Hemos leído este pasaje, libro de Números, venimos estudiando.
muy precioso, pero también muy terrible lo que estaba aconteciendo acá al pueblo de Dios. Y podemos decir, para comenzar, que el domingo pasado dijimos de tratar esta situación. Hay dos experiencias muy notables, que es la del pueblo, primeramente, y la del siervo Moisés. Y decíamos que el domingo anterior hablamos del pueblo de Dios, porque todos acá, si somos de Cristo, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos pueblo de Dios, hijos de Dios, ¿no es cierto? Ahora la manera que el Señor trata con nosotros como hijos, no en ese tiempo de esa forma, pero sí ahora. Y hablamos acerca de la experiencia del pueblo. Hoy vamos a hablar de la experiencia del siervo Moisés, porque si bien sabemos que nosotros no somos como ese gran siervo que Dios levantó, el conductor de Israel, para sacarlo de la esclavitud, también cada uno de nosotros, si hemos aceptado a Cristo, somos siervos. El Señor nos llama para servicio. Como dijo Spurgeon, no somos salvados por el servicio, pero somos salvados para servir al Señor. Es decir, que cada uno de nosotros, así se haya convertido hoy o ayer, ya Dios quiere que le sirva, que sea un siervo, ¿no? Así que podemos ver, más allá de la experiencia de este gran hombre de Dios, nuestra propia experiencia, porque para eso el Señor lo deja registrado en la palabra. Así que hemos leído del versículo 10, dice que oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y el furor de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés. Sabemos lo que había acontecido, ¿no? Que el pueblo se quejaba por transitar este desierto. Como hemos dicho también, lo repetimos casi todas las reuniones, el libro de Números es una figura perfecta, porque Dios hace todo perfecto, del creyente que transita por este mundo que es el desierto hasta llegar a la presencia del Señor, la tierra prometida que tenía Dios para este pueblo. Entonces, en este mundo, si somos realmente creyentes fieles al Señor, podemos reconocer que no tenemos nada para nosotros más allá de las cosas de nuestro vivir, nuestro trabajo, nuestro estudio, las cosas que tenemos que hacer, pero el mundo está gobernado por Satanás, por lo tanto no hay nada que nos pueda hacer bien y tenemos que transitar. El Señor les dio el maná para que pudieran vivir en el desierto. Sabemos que ellos, no hemos leído todo el pasaje, pero confiamos que lo conozcan, cómo el pueblo renegó a causa del maná, y añoraban las comidas de Egipto. Y habíamos dicho el domingo pasado que eso, ¿a qué se debía? Que ellos no habían descubierto el maná, que era una comida preciosa y que les podía proveer, se podía hacer de distintas maneras y les podía proveer un alimento perfecto, porque Dios se los daba para transitar. Entonces, a causa de eso, aborrecieron el maná, pero no era porque el maná no era bueno, porque era de Dios, sino porque no lo habían descubierto. Así hablamos de Cristo también. La vida cristiana que Dios ha provisto es completamente suficiente para cada uno de nosotros. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, si la vida cristiana no nos satisface, es consecuencia de que no la hemos descubierto. Y entonces, de esa manera, añoramos las cosas del mundo. Lo mismo, ¿no? Que le pasaba al pueblo, nos pasa a nosotros. Y este pueblo se quejó, como dice también el vulgo que había en medio de él. Sabemos que salió el pueblo, y también no solo el pueblo de Dios, sino los egipcios. Muchos egipcios salieron con el pueblo y se despertó este deseo de volver a Egipto. Y eso contagió al pueblo de Dios, y bueno, pasó lo que pasó, lo hemos visto. Y bueno, hablábamos del maná y de Cristo, ¿no? Como el pan de vida. Cristo toma la figura del maná cuando habla con los israelitas y les dice que Él es el verdadero pan de Dios, el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. Pero ahora vamos a ver la experiencia del siervo y vemos que Dios acá en el versículo 10 está enojado con el pueblo, se encendió el furor, dice, en gran manera de Jehová. Y también pareció mal a Moisés. Moisés sabía
lo que Dios le había dado para hacer, lo que tenía para este pueblo, y le pareció mal, por supuesto que estaba bien, ¿no? Pero vemos que uno lee, ¿no?, cómo Moisés se queja delante de Dios, y uno no puede más que compadecerse, ¿no? Porque podemos pensar en ese momento tan terrible en que todos estaban, como dice acá, a la puerta de su tienda llorando por su familia. Podemos considerar unos 2.400.000 más o menos que hemos sacado del pueblo, todos llorando, desesperados, diciendo, no volver a Egipto. ¿Cómo estaría Moisés, no? Sería una situación terrible. Entonces uno puede decir, bueno, Moisés se quejaba y uno no puede, ¿cómo decirlo?, menospreciar a Moisés o criticarlo, sino compadecerse, pero no de ningún modo justificarlo por lo que dice Moisés, porque le dice Moisés a Dios, ¿no? Dice, versículo 11, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Él, ante la decepción, y esto dio una gran enseñanza para nosotros, ¿no? Que queremos servir al Señor. El Señor nos llama a servir y nosotros nos miramos a nosotros mismos. ¿Y qué pasa? No queremos servir, porque nos vemos a nosotros y ¿a quién tenemos que ver? Al Señor. Porque el Señor es el que nos llama. Y Moisés lo sabía eso. Podemos recordar cuando Dios lo llama, o sea, allá en la zarza. ¿Recuerdan? Dios lo llamó, le dice, te envío yo soy el que soy, el Dios eterno. ¿Y el que hacía? Yo no. Lo reprende. Observemos cómo Dios se compadece de nosotros cuando nosotros hemos decidido servir al Señor, seguirle. Dice el Salmo 103, ¿no? Dios se compadece de nosotros como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová. Lo estoy parafraseando, no me acuerdo bien cómo dice. ¿Por qué? Porque se acuerda que somos polvo, que no somos nada delante del Señor, pero el Señor
nos llama y nos da el poder. Entonces no lo reprende, pero le dice, versículo 16, júntame 70 varones de los ancianos de Israel. Y observemos esto, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio y esperen allí contigo. Le hace recordar que tú sabes, Dios le había puesto compañía para poder llevar la carga de todo el pueblo. Por supuesto que él era el que tenía que ser el conductor, pero Dios lo había provisto. Y en este caso le dice, tú sabes que son ancianos, 70 ancianos. ¿De dónde salen estos 70 ancianos? Bueno, hemos escuchado hace unos domingos, ¿no?, que Yetro, el suegro de Moisés, le aconsejó cuando él también se había olvidado y estaba llevando toda la carga del pueblo, no podía. Pero aún antes, vamos a ir sin perder este pasaje, a Éxodo capítulo 3, cuando mencionamos el pasaje en que Dios llama a Moisés. Podemos decir que ahí él estaba de esta misma manera, ¿no? Pensando en sí mismo, o sea, ¿cómo voy a hacer para sacar a este pueblo de Egipto? Y sabemos que lo llamó ahí desde la zarza, ¿no? Y miremos versículo 16. Fijémonos el 14 primeramente. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esa es la fortaleza que él debía tener. Dios lo llamaba y él debía ir en ese nombre. Bueno, el 15 también, ¿no? Dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. Bueno, le dice todo que él tenía que ir en el nombre del Dios eterno y él le iba a dar la fortaleza. Pero el versículo 16 dice, ve y junta a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, de cierto os he visitado y visto lo que se os hace en Egipto. Acá hay un detalle, ¿no? Junta a los ancianos de Israel. Aún en ese tiempo en que el pueblo de Israel estaba en esclavitud, tenía de alguna manera un cuerpo de ancianos, hermanos que con experiencia que iban a ayudarle a Moisés. Así que desde el primer comienzo, donde Dios lo llama a Moisés, ya lo está rodeando de ayuda. Veis una de las primeras cosas que le dice. En el versículo 18 dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diré. O sea que en el momento que él va ya a hablar con Faraón, ya va acompañado. Después, en el capítulo 18 de Éxodo 18, leemos un versículo nomás. Cuando lo que hemos meditado, ¿no? Como hace unos domingos, nuestro hermano Hugo hablaba de esto. Dice el versículo 21, además inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Bueno, estos son los ancianos que iban a ayudar a Moisés, ya como un cuerpo organizado, podemos decir. Y un poquito más adelante, perdón que le voy a buscar tantos textos, pero es importante, Éxodo 24, cuando Moisés sube al monte Sinaí, no sube solos, como sabemos, sino que se nos dice, Éxodo 24, versículo 9, dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Acá lo están acompañando. Y estos ancianos también fueron muy bendecidos por el Señor,
porque vieron a Dios, acá dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñar. Y levantóse Moisés y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios. Versículo 14. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Así que vemos que estos ancianos que Dios les había ordenado estaban acompañando a Moisés, en este momento también tan importante de la ley. Así que, volviendo al pasaje, vemos cómo Dios los guió. Vamos ahora al versículo 17 de nuestro pasaje de Éxodo 11. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Así que vemos lo que hace el Señor. Él le recuerda. Pero pensemos en Moisés como estaba, ¿no? Desesperado. La desesperación nos hace, como dijimos, mirarnos a nosotros mismos. El Señor le recuerda y hace una obra con estos ancianos. Ya lo había hecho otras veces. Vemos también que Él dice, tomaré del espíritu que está en ti y pondré en los ancianos. Es decir, que no era que Moisés no lo iba a poder hacer solo porque tenía todo el espíritu, pero Dios conocía la flaqueza de Moisés, como conoce la flaqueza de cada uno de nosotros. Entonces nos acompaña, pero es el Espíritu de Dios el que obra. Así que una gran enseñanza para nosotros que tal vez no nos animamos a servir al Señor. Cada uno de nosotros tiene una tarea para hacer para el Señor, pero nos miramos a nosotros mismos, decimos yo no puedo, y ese es el primer paso, por supuesto, que ninguno de nosotros puede servir al Señor, porque la tarea es muy difícil. Está la oposición de este mundo que está puesto en maldad, está la oposición de nuestra carne que no quiere servir al Señor, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y está el Satanás, que no se queda quieto. Nosotros nos quedamos quietos y no queremos servir al Señor, pero Satanás trabaja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer. La palabra del Señor, continuamente, si leemos las cartas, ¿cuánto nos dice? De crecer. Y eso trae bendición al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Decía nuestro hermano, anoche fue precioso, ayer, durante todo el día, fue precioso ver cuántos jóvenes trabajando para el Señor. Eso nos alienta, a todos nos da ánimo, y ese tiene que ser el caminar de la iglesia de Cristo. Pero nos miramos a nosotros mismos, ese es el problema, y nos olvidamos muchas veces. Y podemos pensar en esta situación de que Dios no había fomentado eso, el pueblo rebelde como somos rebeldes nosotros, ¿no? Pero Dios permite esas cosas. ¿Para qué lo permite? Había una gran lección ahí para Moisés, que le costó aprender, pero lo aprendió. Y fijémonos, vamos a leer ahora versículo 21. Después que Dios le dice, ¿no? Dice, bueno, no llevarás la carga tú solo, sino los ancianos que tú sabes te van a acompañar. Y Dios le dice lo que va a hacer a Moisés. Le dice, ahora dirás al pueblo, versículo 18. Bueno, lo que leímos el domingo pasado, ¿no? Santificados para mañana. Ya va a venir un juicio de Dios. Porque ellos querían carne, bueno, van a comer carne. Como decíamos, ¿no? Muchas veces tenemos un pecado que amamos o algo que no queremos dejar para el Señor. Y el Señor no quiere esto, pero a veces dice, bueno, hacé lo que vos querés hacer. Y el Señor lo permite, y después nos damos cuenta de la consecuencia. Eso no es lo que quería el Señor, pero no había otra forma, porque el pueblo ya estaba tan apartado de Dios, tan añorando esas cosas,
que Dios tiene que hacer un juicio. Y entonces pasa eso, ¿no? Ahora fijémonos la reacción de Moisés cuando Dios le dice que tenía que decirle eso al pueblo. Versículo 21. Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán el tiempo de un mes. Y comienzan preguntas de Moisés, ¿no? A Dios. ¿Se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que les basten? No estoy diciendo, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo lo vas a hacer? Imposible. Observemos, ¿no? Primero, se mira a sí mismo y se desespera. Y después, cuando Dios le dice algo, que Dios lo puede hacer, porque Dios puede hacer cualquier cosa, lo cuestiona a Dios. ¿No nos pasa a veces que decimos esto? ¿Cómo Dios lo arregla? No puedo hacer nada. Y no, equivocamos una y otra vez, porque los pensamientos de Dios son más altos. Nosotros no lo vemos, pero Dios lo ve. Y Moisés acá en su desesperación le dice, ¿cómo lo vas a hacer? Se olvidó de quién era Dios. ¿Cuántas veces nos pasa que nos olvidamos también? Versículo 23, la respuesta de Dios. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿hase acortado la mano de Jehová? Dios puede cambiar, Dios puede tener fuerza, fortaleza en un momento, potencia, obrar con nosotros y en otro momento no. Entonces el problema está en nosotros. ¿Hase acortado la mano de Jehová para salvar? Dios es eterno y siempre tiene el mismo poder, el mismo amor, sus atributos no cambian. Pero Moisés, acá en su desesperación, piensa que sí. Entonces Dios le dice, ¿hase acortado la mano de Jehová? Ahora verás si te sucede mi dicho o no. Mi dicho, lo importante es lo que Dios nos dice, no lo que nos pasa a nosotros tantas veces. Confiemos en la palabra del Señor. Así que, después, versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo, e hízolos estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él, y púsolo en los 70 varones ancianos, y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Así que Dios hizo lo que había dicho, como siempre lo hace, ¿no? Y es perfecto. Pero sucedió algo también, ¿no es cierto? Lo vemos en el versículo 26. Dice, y habían quedado en el campo 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo y profetizaron en el campo. Así que de estos 70, había 2 que no fueron al tabernáculo. ¿Por qué no fueron? No lo sabemos. Podría haber sido por distintas causas, pero no fueron. Pero Dios, como hace las cosas como las dice, esos 2 profetizaron también en el campo. ¿Y qué pasó? Corrió un mozo, dice, y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Dijo, bueno, estos no son. Josué, no, sabemos quién es Josué, ¿no? Aquel que lo iba a reemplazar, pero en ese tiempo era un mancebo, un joven, y acompañaba a Moisés. Acá vemos otro detalle, que Moisés sabía de compartir la obra, no era que no sabía, él estaba acompañado por unos jóvenes, por jóvenes. Ahí dice que uno de los jóvenes corrió y le dio aviso a Moisés. Y acá dice, Josué, dice, a ver, el versículo 28. Respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos. Quiere decir que tenía varios jóvenes que lo acompañaban. Así que él sabía compartir la obra, pero en ese momento le pasó lo que le pasó, ¿no? Dice, Señor mío, Moisés, impídelos.
Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Así que podemos decir que Moisés aprendió la lección, ¿no? Porque Dios le habló, le recordó de los ancianos. Y acá Moisés cambia, porque ya no se focaliza en sí mismo para la obra, sino que dice esta palabra tan preciosa, ¿no? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y ese es el verdadero sentir que debe tener el siervo. Que la obra no es, el lugar que el Señor nos da en la obra no es nuestro. Primeramente es del Señor y después es de todos los hermanos. Nosotros servimos a los hermanos. Y esto me hacía pensar también cuando nosotros tenemos una obra, ¿no? Por mucho tiempo, tal vez una clase de hora feliz, de escuela dominical, y me hablo para mí mismo también, ¿no? Yo soy encargado del anexo por muchos años. A veces, tanto tiempo en la obra, pensamos que la obra es nuestra y que nosotros nomás la podemos llevar adelante. Y no es así. Y Dios a veces permite cosas para que nos demos cuenta de eso. Que primeramente, si estamos en la obra del Señor, es por su misericordia y es porque Él nos ha llamado. Pero Él tiene el poder para hacer. Nosotros no tenemos nada. Pero ¿cuántas veces nos pasa? Que a veces tenemos celos por la obra del Señor. Y tenemos que entenderlo, aunque lo entendemos mentalmente, pero en la práctica a veces nos cuesta, ¿no? Decimos, ¿quién va a hacer esto mejor que yo? No, la carne nos sopla al corazón, ¿no? Nos engaña. Por eso Moisés se abatió. Decía, yo puedo, ¿cómo voy a hacer? Nos enseña esto, ¿no? A compartir la obra. Ninguno de nosotros es imprescindible en la casa del Señor. Tenemos que pedir socorro al Señor para todo. Y nos enseña también a compartir. Por ahí decimos, bueno, yo esto lo hago, el Señor me dio este lugar y tengo la capacidad del Señor para hacerlo. Y hay otro hermano al lado que tal vez no lo hace como yo, pero lo quiere hacer o el Señor lo está llamando. Entonces tengo que aprender a compartir, a enseñarle, a que me ayude. Porque esa es la enseñanza que hay acá, ¿no es cierto? El Señor le hizo acordar que Él no estaba solo y que el Señor era Él mismo, Dios el que tenía el poder para solucionar eso, que humanamente era imposible. Así que Moisés entendió, versículo 30, y recogióse Moisés al campo, él y los ancianos de Israel. Era un precioso versículo. Y se juntaron. ¿Cuántas veces nos tenemos que juntar para que el Señor nos pueda bendecir? Esto, podemos decir, este pasaje nos muestra un procedimiento incorrecto de hacer la obra, ¿no? Por lo que hemos dicho. Pero vamos a ver un pasaje en el que el Señor muestra cómo se obró correctamente. Por supuesto, el Señor después endereza las cosas, porque el Señor nos mira con misericordia, nos tiene paciencia y sus propósitos se van a cumplir. Pero miremos ahora un pasaje en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 6, que es muy conocido y nos muestra la forma correcta, ¿no es cierto? Cuando el Señor pone los diáconos ahí en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 6, lo conocemos, pero es importante volver sobre él. Dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Un problema, ¿no es cierto? La iglesia, compuesta por miles de personas, y los apóstoles tenían que servir las mesas. Era mucho trabajo para ellos. Ellos habían sido llamados para la obra y ellos servían al Señor, pero había descuido
en la obra, ¿no? Como dice que empezó una murmuración que de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas, como las más necesitadas, eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. ¿Qué hacen los apóstoles? Versículo 12. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. No es justo. ¿Cuántas veces pasa en la iglesia, no? Que no es justo algo. Cuando un hermano que ya tiene años viene a la casa del Señor y está sentado en el banco y es perfecto, tiene que venir y escuchar la palabra del Señor. Pero el Señor seguramente lo está llamando a un trabajo, a un servicio. Y otro hermano, que tal vez tiene el mismo tiempo, o tal vez puede ser más nuevo, está trabajando a la obra del Señor y está trabajando mucho. Eso no es justo para Dios. Como no es justo esto que pasaba, ¿no? Los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros sirvamos, que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Cuando un hermano no hace lo que tiene que hacer, cuando no escucha la voz del Señor, o cuando la escucha y se ha detenido, otro hermano está trabajando de más. Y eso para Dios no es justo. Entonces, como hemos dicho, como decía nuestro hermano Javier, todos nosotros tenemos una tarea para hacer para el Señor. Entonces, nos tenemos que poner en marcha, hermanos, porque estamos recargando a otros hermanos. Como el apóstol Pablo hablaba de la figura del cuerpo, ¿no? Cuando un miembro se duele, todo se duele. Cuando uno falta o no hace el trabajo que tiene que hacer, los otros son recargados. Entonces, pensemos en esto, hermano, cada uno de nosotros. El Señor nos está llamando a un servicio para bendición del cuerpo de Cristo, para bendición de la iglesia, para bendición de las almas. Entonces, tenemos que oír la voz de Dios. ¿A qué me está llamando el Señor? A servir. Como sucedió acá, que no era justo, los apóstoles no podían cumplir el ministerio específico de la palabra y la oración, se estaban ocupando de las mesas. Entonces pensemos que muchas veces Dios me dice a mí: no es justo, porque no estoy ocupando el lugar y no estoy haciendo el servicio para el cual el Señor me ha llamado. Entonces, ¿qué hicieron? Versículo 3. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, conocemos lo que pasó, ¿no? Muy precioso. Como el Señor, como la multitud escogió, y ahí se pusieron a servir. Estos 7 varones que estaban haciendo otras cosas, eran varones, como dice acá, ¿no? De sabiduría, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, pero no estaban cumpliendo el ministerio que el Señor les tenía destinado. Y los apóstoles se dieron cuenta. Nosotros también, cada uno de nosotros nos tenemos que dar cuenta, porque el Señor nos llama a servir con alegría, con gozo, como dice el himno. Eso nos da gozo, pero no nos damos cuenta, porque cuando empezamos a servir viene la oposición, ¿no es cierto? Pero es lógico que venga. Tenemos que luchar contra este sistema de maldad. El mundo no va a querer que sirvamos, nuestra propia carne se va a resistir. Y tal vez hemos intentado servir en algún momento, pero no hemos vuelto atrás, porque nos damos cuenta de eso. Pero lo que tiene que prevalecer es el dicho de Jehová. Si Dios nos llamó, ahí tenemos que avanzar. Que el Señor nos pueda bendecir. Y por supuesto siempre encontramos el ejemplo en el Señor. El Señor es el siervo perfecto y Él transitó ese camino antes que nosotros. Por eso, para Él fue de bendición y de gozo llevar la cruz. Pero lo igual, sufrió, el siervo de Jehová sufrió por nosotros. Sabía lo que le esperaba, pero veía más allá, veía el gozo, ¿no es cierto?
Vamos a ver, para terminar, Isaías 42. Isaías capítulo 42. Acá podemos decir que Dios habla del siervo perfecto, ¿no? Del siervo de Él, que ¿quién es? El Señor Jesucristo. Isaías 42 nos habla de Cristo primeramente, ¿no es cierto? Es la interpretación precisa. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Y después unos versículos preciosos que nos describen el siervo perfecto de Dios, que es el Señor Jesucristo. Pero pensemos en estas palabras, hermano, y apliquémoslo, porque Dios en definitiva lo que quiere hacernos parecer a Cristo. Quiere que nosotros transitemos ese camino, porque sabe que es el mejor. Y pensemos en estas palabras, que eran para Cristo, ¿no? Que Dios le dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. El Señor Jesucristo confió en estas palabras. Sabía que tenía que ir a la cruz, pero sabía que el Padre lo iba a sostener, que el Padre no le iba a dejar y le iba a dar el poder para llegar. No era fácil, pero el Padre le iba a dar el poder. Y Cristo confió en su Padre perfectamente en toda su vida en la carne, ¿no? Lo que al Padre agrada hago siempre. Y eso lo sostuvo hasta la cruz. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Bueno, ahora pensémoslo para nosotros, como siervos, cada uno en algo que tiene que hacer. Dios nos dice así también, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. ¿No es precioso que Dios nos pueda decir así a cada uno de nosotros? He aquí mi siervo, te llamo a hacer esto, yo lo sostendré. ¿No es precioso que Dios nos diga así? No cubre todo aquello que nos podemos pensar que vamos a padecer por el Señor. Que el Dios eterno se humille a mirarnos y decirle, yo te llamo a esto, te voy a sostener. Y todo lo demás que dice que no lo vamos a meditar ahora. Pero pensemos en esto. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. En el lugar que estemos o que seamos creyentes nuevos, el Señor nos llama. Si nos hemos convertido, a crecer en su camino, tal vez a pasar por el bautismo, a hacer una obra para el Señor, cualquiera sea, porque a veces clasificamos, ¿no? Esta obra es mayor que esta otra, pero lo importante es el quien nos está llamando, no la obra en sí, sino quién nos llama. Aunque sea a hacer limpieza, el que nos llama es el Señor, eso es lo grande de la obra. Y nos dice que nos va a sostener. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Que realmente podamos cada uno de nosotros pensar en esta palabra, como siervo del Señor. Que no demos lugar a la carne. Vamos a terminar con un versículo, Gálatas 5, que es muy práctico. Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos la libertad de Cristo, somos salvos, tenemos la libertad para hacer lo que nosotros querramos, pero muchas veces, como dice acá, ¿para qué usamos la libertad? Como ocasión a la carne. Que el Señor nos ayude a no engañarnos a nosotros mismos, sino servíos por amor los unos a los otros. Así como Cristo me sirvió a mí por amor, ahora yo tengo que servirle a Él por amor y servir a los hermanos con amor. Que realmente podamos acordarnos de esta palabra del Señor, que nos dice a cada uno de nosotros, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Confiemos en la mano poderosa de Dios que quiere manifestarse entre cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga.